Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria. Vamos a desarrollar la literatura de la emancipación. Para ello, ¿qué es emancipación? Aquella época que se vivió con mucha agitación revolucionaria porque hubieron rebeliones, conspiraciones contra la metrópoli. ¿Quién era la metrópoli? España. Dos acontecimientos mundiales muy importantes fueron la motivación para llegar a esta etapa. ¿Y cuáles fueron esos acontecimientos? La independencia de los Estados Unidos, que se dio el 4 de julio de 1776, y la Revolución Francesa de 1789, un movimiento de significación que difundió, ¿no?, al mundo los ideales de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular, conocimiento de los derechos fundamentales de la persona y del ciudadano. ¿Sabías que es la literatura que ayuda a estimular por medio de la expresión, ¿no?, intelectual, escrita y la lucha por la libertad, que es lo que mencionábamos, característica en ese momento? Esta literatura está teñida de una realidad política de la época, la causa de la Revolución Libertadora. Con ella surgió una nueva conciencia nacional debido al descontento de los criollos, la explotación de los indios, la influencia de las nuevas ideas. ¿Qué es lo que caracterizó a esta época? Pues la conciencia nacional, el identificar la persona, el lugar donde había nacido. De lo continental se fue a lo nacional. Y lógicamente la explotación de los indios, el descontento hacia el trato y la influencia de nuevas ideas, porque hay que acordarnos 300 años de gobernación española. Si se dan cuenta, la literatura va de la mano con la historia. ¿Qué escribían en ese momento nuestros poetas? Lo que estaba sucediendo, ese contexto que se daba en ese momento, que les inspiraba a ellos. Contexto histórico-cultural. Bien, ¿qué se dio en nuestro país? La guerra contra España. Hablamos de los años 1863 a 1866, con el famoso combate 2 de mayo. La lucha entre los caudillos. ¿Quiénes eran los caudillos? Los que habían participado, los grandes jefes militares que habían participado en la batalla de Junín y Ayacucho. Se declara la independencia en 1821, pero se concreta en 1824 con dos grandes batallas, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. La posguerra provocó penurias económicas. Se sintió nostalgia hacia tiempos coloniales. Los grupos civiles militares reclaman su derecho a gobernar. Hay una inestabilidad política. Caudillos que se sucedían en el poder, caso de Agustín Gamarra, de Felipe Santiago Salaverry. La literatura está teñida de una realidad política de esa época. La línea de tiempo. En esta línea de tiempo vamos a observar qué caracterizó el levantamiento de Túpac Amaru, 1750-1780, en el Cusco. En 1790 nace Mariano Melgar con sus grandes yarabís y sus odas. En 1811 tenemos la edición de los diarios del comercio, ¿no?, El Perú y el Comercio. En 1815 a 1824 la batalla de Junín y Ayacucho. En 1821 tenemos el 15 de julio se firma el Acta de la Independencia, pero el 28 de julio se proclama la independencia, ¿no? Y en 1825 el regreso de los españoles a España, en donde toman prisionero a su último virrey, a la Serna,
en la batalla de Ayacucho. Características. Como hemos indicado, esta literatura va a estar teñida de la realidad política, entonces vamos a ver que surge el patriotismo peruano, la propaganda clandestina. Se emplean medios como odas, canciones, ¿no? Epigramas de amores patrióticos. O sea, netamente patriótico, netamente lo esencial de su patria. Temas. El primer tema, como vemos, la patria. Los países no tenían una actual conformación. La patria aludía, ¿no? A veces a la patria continental y otras veces a la patria nacional. Pero ya acá surge lo que es el lugar donde habían nacido. El segundo tema, la libertad. Y acá el objetivo era prioritario de todos en aquella época. Se compusieron romances, discursos, himnos patrióticos. Pero dos corrientes animaron al cambio, que fueron los reformistas y los separatistas. ¿Y qué significa? ¿Quiénes eran los reformistas? Eran los intelectuales que plantearon críticas al gobierno, lógicamente español, pero sin exigir la independencia, mientras que los separatistas eran ideólogos, pero ellos querían luchar por la independencia. Esa era la diferencia entre estos grandes precursores. Y un tercer tema, que es el del sentimiento indígena, el resurgimiento de esa cultura aborigen frente al dominio español. Y es así como en el Perú se subrayó nuestra tradición incaica. Géneros literarios. Tenemos el yarabí, un género musical mestizo que fusiona elementos formales del arahui y la poesía trovadoresca española. La fábula, que transmite célebres moralejas y enseñanzas morales, y la oda, que trata asuntos diversos entre los que se recoge una reflexión poética. Acuérdense que hemos sido, ¿no?, una diversidad, al unirnos con los españoles, una diversidad de cultura. Escritores y obras de la literatura de la emancipación en el Perú. Tenemos a Pablo de Olavide, El Evangelio en Triunfo. Tenemos a Joseba Quijano y Carrillo en su elogio a Jáuregui. Tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Carta a los Españoles Americanos, en donde incita a esos españoles nacidos en el Perú, a los famosos chapetones, los incita a que ellos valoren el lugar donde ellos habían nacido. Acuérdense que habíamos indicado hace un momento acerca de los separatistas, aquellos que con sus ideas, ¿no? ¿Y dónde se reunían estos personajes? Se reunían en la Sociedad Amantes del País, que era el semillero de los grandes intelectuales. A José Faustino Sánchez Carrión con sus famosas cartas, a Mariano Melgar con sus yarabís, como lo que escribe a Silvia, y a José Joaquín Olmedo, a la victoria de Junín, que narra todo lo que sucede en la batalla de Junín. Gracias por su atención prestada, y para hacerles recordar, hacer uso del Cubicol, que es nuestra herramienta de trabajo, para que envíen sus trabajos. Y en caso de tener problemas, utilizar, ¿no?, nuestras herramientas adicionales como son el WhatsApp y el correo.
Recuerden que en este tiempo de cuarentena tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo nos vamos a cuidar? Siguiendo las normas y con el aseo continuo de nuestras manos cada vez que salgamos a comprar. Igual el aseo en nuestras casas. Muchas gracias por su atención prestada y muchas bendiciones. ¿Sabes?